Buenos días, compañeros y licenciado. El día de hoy vamos a abordar el tema de los derechos humanos como estándar de ética para prevenir la corrupción para el curso de oratoria jurídica. Para iniciar, debemos hablar sobre qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de derechos con libertades fundamentales para la convivencia, el disfrute de la vida humana y el respeto en cualquier sociedad, ya que representa las prerrogativas que poseemos simplemente por ser sujetos de derecho. También es importante que conozcamos el término de corrupción y su significado es el comportamiento que consiste en sobornos, ofrecimientos o promesas a otras personas que ostentan cargos públicos o a personas privadas a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sean de naturaleza fraudulenta. Bueno, para comenzar, luego de estos breves conceptos, la corrupción es un tema de interés colectivo, ya que a todos nos afecta y puede ser de manera directa o indirecta, ya que a algunas personas les afecta más, a otras personas menos, o al menos así se ve. Al menos algunas personas creemos o creen que la corrupción no nos afecta o nos afecta menos que a otros, quizás por la diferencia de sectores económicos, pero realmente a todos nos afecta. Es importante entender también los diferentes puntos de vista de esta problemática, como lo son los aspectos sociales y culturales que incentivan la corrupción. Para esto podemos dar claros ejemplos que todos entenderán, ya que es muy probable que los han vivido o conocen a alguien que lo ha vivido. Para el primer caso, hablamos de la corrupción como problema cultural. El ejemplo más claro es la famosa mordida. Ya que culturalmente tenemos el conocimiento de que si infringimos la ley se puede solucionar dando mordida a los policías. Por ejemplo, si se maneja sin los papeles del carro, si se maneja en estado de ebriedad, etc. De la mano de este mismo ejemplo, puede obtener la parte social, ya que las posibilidades de que los policías acepten sobornos si tienen un trabajo bien remunerado y digno no es la misma como cuando no lo tienen, ya que esto va de la mano de la pobreza, que sería el aspecto social. Se ha determinado en diferentes estudios, más que todo en países más desarrollados como países de Europa, que los sueldos de los funcionarios públicos, sobre todo de policías, determinan mucho la corrupción, ya que mientras mejor salario tengan y tengan menos necesidad de ese incentivo económico extra, es menos probable que acepten este tipo de tratos. Como otro ejemplo típico, también podemos mencionar cuando alguien llega a un puesto importante, más comúnmente al hablar de funcionarios públicos, ya que se tiene una cultura de enriquecimiento sin importar la forma en la que esto se haga, en vez de una cultura de trabajo que es la que se esperaría. Es más, en muchos casos las personas cercanas a estos mismos hacen comentarios como: al fin saldrás de pobre, a ver qué logras sacar de provecho, etc. Creo que esto es muy común y todos lo han escuchado, o incluso me atrevería a decir que algunos lo han dicho, pero esto entraría dentro del aspecto cultural. Por eso es importante que nos preguntemos realmente si la corrupción es un problema social o cultural. Creo que ese es un tema muy importante a debatir, aunque considero que probablemente sean los dos. Pero creo que esto viene más en perspectivas y será un tema que hay que abordar a más profundidad, ver más ejemplos, hacer estudios de campo y demás. Pero sí, como criterio personal considero que la corrupción, más que un problema social, es un problema cultural, ya que es algo que se tiene normalizado e incluso esperado. Sin embargo, hay aspectos sociales que favorecen esto, pero el problema mayormente suele ser cultural. Ahora bien, hablemos de otros factores que facilitan la corrupción. Dentro de ellos, y como claro ejemplo que todos conocemos y no es un secreto,
es que falta transparencia y rendición de cuentas en el gobierno. También podemos encontrar la falta de acceso a la información para la ciudadanía y la prensa. Es claro saber que sabemos que la prensa no siempre publica lo que tiene que publicar, no siempre informa de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque tienen limitantes. A pesar de la libertad de prensa, tiene muchas limitantes, ya que pueden ser amenazados. Incluso los periodistas dentro de las mismas instituciones de prensa pueden ser amenazados, chantajeados por sus superiores para no publicar cosas que las personas importantes no quieren que salgan a la luz. Y también estas mismas personas importantes son las que desde un inicio hablan con las personas importantes de las prensas, y ya sea que les ofrezcan algo a cambio o simplemente los amenazan con acabar con ellos, acabar con la prensa, entre otras cosas. También la concentración de poder en pocas manos, esto facilita muchísimo el abuso de poder y aumenta las posibilidades de que se produzca actos de corrupción. Por otra parte, también la burocracia completa y los trámites engorrosos pueden convertirse en un caldo de cultivo para la corrupción. Cuando los procedimientos para acceder a determinados servicios públicos son muy complejos y lentos, existen mayores posibilidades de que se produzcan actividades corruptas. Porque veamos, ¿quién no se ha enterado o a quién no le han ofrecido hacer un trámite de alguna manera más rápida, con un contacto que los pueda ayudar, pero a cambio de un favor, a cambio de un incentivo económico? Esto es más común de lo que se cree, de una manera lamentable, la verdad. Y de esto viene de la mano de otra cosa, la dependencia de favores políticos para acceder a recursos o servicios públicos. Eso también es un factor que genera corrupción, ya que cuando algunos grupos o personas tienen acceso preferencial a ciertos recursos o servicios, se genera un ambiente propicio para la corrupción y discriminación. Esto también viene de la mano de cómo la corrupción afecta los derechos humanos, ya que los viola más que todo a las personas de grupos vulnerables, porque tiene un impacto desproporcional sobre ellas. La corrupción no va a tener el mismo impacto sobre las personas con un nivel socioeconómico mayor, un nivel de educación mayor, que viven en áreas urbanizadas. Por ejemplo, todas las minorías, los pueblos indígenas, trabajadores inmigrantes, personas discapacitadas, refugiados, prisioneros, ellos son los que más se ven afectados con la corrupción y la violación de sus derechos humanos por medio de esta. Eso es todo. Espero abordemos el tema más a profundidad en una próxima oportunidad, pero quiero dejarles esa cuestión en la cabeza: si la corrupción realmente es un problema social o cultural.